Introducción a la derivada. Continuando con el desarrollo de lo que es el proyecto de cálculo, debemos comprender perfectamente lo que es una derivada, cómo se estructura, cómo es que se lleva a cabo ese procedimiento para la derivación de funciones. Por ese motivo vamos a comenzar con este análisis de lo que es la introducción a la derivada. Comencemos con esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Introducción a la derivada. Los aspectos matemáticos de la vida diaria relacionados con la derivada los podemos ubicar en cualquier parte, en una pendiente para subir un cerro o para bajar un cerro, para subir una escalera o para bajar una escalera. Si tenemos una función creciente, o sea, lo que va hacia más, como una ganancia económica o una pérdida, o sea, una función decreciente. Si tenemos puntos que llegan a un máximo y después empiezan a bajar, o puntos que llegan a un mínimo y empiezan a subir, como son los valles y las crestas en las ondas o en los comportamientos cíclicos que los encontramos en toda la naturaleza. Bueno, son parte de las funciones que tienen que ver, de las funciones matemáticas, explican la vida, la naturaleza, a través precisamente de estas derivadas, de esas funciones derivadas. Los aspectos matemáticos de la vida diaria entonces relacionados a esto, nos lleva a tener que entender lo que es la introducción a este concepto llamado derivada. Analicemos lo que es la recta, ¿sí? La recta secante o recta que corta la función, por eso se llama secante, o sea, que corta. Si nosotros analizamos esta gráfica, podemos ver, graficamos esto, que vamos teniendo este concepto de gráfica y tenemos una especie de parábola o una parte, en este caso es una parte de una función cúbica, en donde tiene esta parte que va decreciendo. Bueno, tenemos entonces esta curva que si le trazamos una línea recta que tome dos puntos de ella, resulta que se conoce como recta que corta la curva o recta secante. A esto se le conoce como recta secante. Una recta vamos a decir, es una función de grado 1. Mientras que esta otra curva, que es como una especie de n, si la viéramos en su totalidad, resulta que estamos tomando solo un pedazo de ella y lo estamos cortando con una recta. Por eso se dice que estamos generando una recta secante a la curva. Bueno. Si quisiéramos calcular la función de la línea recta secante, podríamos hacerlo de tres formas. Si se conoce la pendiente, el grado de inclinación de esta línea con respecto al eje de las X, y un punto de cualquier punto por donde pasa esta línea, pues con eso podríamos calcular, ¿sí?, esa ecuación de esa recta, esa función de esa recta. Ahora, también lo podemos calcular si tenemos al menos dos puntos de la línea recta, porque con eso podemos calcular la pendiente y con la pendiente ya podemos calcular la función de la línea recta. O también si se tiene la pendiente y el corte con el eje de las X o de las Y, en el caso aquí de las Y, pues entonces podemos desarrollar también la ecuación, porque con eso podemos desarrollar
algo que le llamamos pendiente, y que es el cambio de los valores de y, o sea, de los valores, vamos a decir, ascendentes, contra el cambio de los valores de avance. Los valores de avance los ponemos horizontales y los valores ascendentes verticales. Entonces, si tenemos el cambio, o sea, el valor de cambio entre los valores ascendentes, o sea, del eje de las y el valor de cambio de los del eje de las x, eso nos va a dar lo que se conoce como pendiente, que es la relación que existe entre el avance, el ascenso y el avance de cualquier función. Entonces, podemos definir cada uno de los detalles que nos ofrece, si es la pendiente que tiene, si es una función creciente, a cada valor que le sigue a un punto va a tener un resultado mayor, eso es una función creciente, o la función decreciente, o sea que por cada valor que toma, vamos a decir, hacia el infinito positivo, pues va a tener un valor menor y entonces es una función decreciente. También nos puede decir si llega a un punto en el que la recta ya no crezca ni decrezca, sino que se mantiene, y entonces eso se llama un máximo, está por arriba de la curva, o un mínimo si está por debajo de la curva. Pendiente, entonces lo podemos decir que si queremos encontrar la pendiente de una función en un punto específico de la recta tangente, ¿sí? Eso es hacer que estos dos puntos se acerquen tanto que sean un solo punto de la curva. Entonces eso, pero tendría que cruzarse de esa manera y hacerlo, acercarlo hasta llegar a un punto, ¿sí? Para poder tener esa pendiente que estamos comentando. Por otro lado, para poder saber si es una función creciente, pues necesitamos saber qué intervalo vamos a considerar de la función. Para saber si en ese intervalo los valores que va a tomar hacia el infinito positivo van siendo mayores en su cálculo o van siendo menores. Si van siendo mayores, va a ser una función creciente. Pero si van siendo menores, entonces va a ser una función decreciente. Había comentado, para saber cuáles son los máximos de una función y cuáles son las condiciones para que sea un máximo, entonces se utiliza, ¿sí?, donde ya no crece o donde la pendiente se hace cero. Pero para esto necesito entonces saber cómo calcular esa pendiente, y eso es a través precisamente de la derivada. También los mínimos. Si ya no crece, si estoy en un punto inferior, en un valle, bueno, eso también me permite calcularlo, la derivada. Vamos entonces a entender lo que es la derivada de una función, y me dice la pendiente de una curva, la pendiente del gráfico de la función f en el punto x, f de x, cualquiera de los puntos f de x, donde es el valor de x y el valor que toma en f de x, sabiendo que esta elevación es f de x y este es x. La pendiente entonces de una curva en el punto es la inclinación que tiene la recta tangente a la curva de ese punto. Si observamos, por ejemplo, en este simulador que estoy poniendo aquí, en esta gráfica que puede ser posición con respecto al tiempo, y que es la posición de la recta con respecto al avance, o sea, al tiempo, entonces podemos ver que la pendiente está representada o representa una velocidad, por ejemplo, de un móvil. Si yo tengo una posición con respecto al tiempo, entonces esta pendiente está representando una velocidad. Esto es el avance con respecto al tiempo, ¿sí? Si yo pongo aquí y2 menos y1 de elevación y x2 menos x1 de avance, pues obviamente esto me va a dar una relación con coordenadas que me va a decir en dónde se encuentra. Esto me va a decir si es mayor o menor, y entonces esto me puede decir si es creciente, como en este caso, o si estuviera pintada al revés sería decreciente.
La tangente a una curva. La recta tangente al gráfico de la función f en el punto P. Aquí tenemos el punto P. La recta que pasa tangente a esa curva, ¿sí?, es la recta que pasa por P con pendiente igual a la derivada de f de x. O sea, esto quiere decir que la pendiente de esta recta se conoce como derivada, ¿sí?, del punto P, que es tangencial o es tangente esa curva. Se puede decir entonces que la tangente forma el ángulo nulo con respecto a la curva. O sea, pasa justo sobre el mismo punto. Si nosotros tenemos una recta como la que vemos aquí y tenemos un punto y ese punto se desplaza hacia alguna dirección sobre la misma recta, ese punto nos está marcando una velocidad porque está recorriendo una distancia con respecto al tiempo. De tal manera que si se sigue desplazando el punto, pues va a llegar el momento en el que salga de la recta si es que ya no sigue la recta. Pero también podemos tomarlo aquí y va a ir desplazándose paso a paso hasta ir alcanzando ciertos valores es un punto que viaja sobre la recta. Entonces, al viajar sobre la recta, nos está marcando precisamente un desplazamiento de distancia sobre el tiempo. Y eso nos genera algo que conocemos como velocidad. La velocidad de una partícula, si ese punto rojo que ven fuera una partícula que se mueve sobre una línea recta, eso representa precisamente la derivada. Ese punto que está marcado sobre la línea recta. La velocidad en el instante t, en el punto t, que es un punto sobre el tiempo, cualquiera. La velocidad en el instante t de un objeto cuya posición sobre la recta viene dada por f de t, por esta función de distancia f de t, en el instante t, que es el tiempo, un punto específico en el tiempo, es la derivada de f en el punto t. Entonces la derivada es precisamente la función que relaciona la distancia recorrida con respecto al tiempo. El valor absoluto de la velocidad es el módulo de la cantidad, o sea, es la distancia que se recorrió con respecto a ese tiempo. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Ahora, debemos empezar a conocer algunas propiedades de las derivadas. La primera, la derivada de una elevación con respecto a la derivada del avance, donde en la parte inferior se pone la variable independiente y en la parte superior se pone la variable dependiente. Entonces me dice la derivada de la elevación con respecto al avance, si es igual a 0, significa que la recta que estoy manejando es una constante. Esto es, el punto que tenemos ahí no se va a salir de la línea y siempre va a estar sobre la línea con una pendiente idéntica a la del punto anterior. Eso nos lleva a que tengamos una recta constante que siempre va a tomar ese mismo valor con respecto a cualquier valor de x o de avance. Si estamos hablando de tiempo, significa que ese punto rojo, ¿sí?, va a tener una velocidad constante y por eso no cambia su pendiente. Esto es, la distancia
recorrida con respecto al tiempo, ¿sí? El cambio de la distancia con respecto al tiempo no existe. Siempre es el mismo. Siempre va a ser el mismo. Y por eso se dice, en ese caso, la velocidad es constante. ¿Ok? Entonces, cualquier derivada de una constante, su derivada va a ser igual a 0. Si yo tengo una función constante y calculo la derivada de esa función, su derivada va a ser igual a 0. Siempre. La derivada de cualquier constante es igual a 0. Ahora, la derivada de una variable respecto de ella misma, esto es dA en dA, o sea, la derivada del avance. Con respecto al avance, pues tienes una línea recta que avanza exactamente lo mismo acá que acá. Y por tanto, la pendiente va a ser 1. Un ángulo de 45 grados. No cambia, es el mismo. Derivada de x contra x, si yo graficara x contra x, pues me va a dar una recta de 45 grados. Y esto es la derivada de la variable con respecto a sí misma, va a ser igual siempre a 1. Siempre. Ahora, si por otro lado vamos hacia lo que es la derivada de una constante por una variable, esta es igual a la constante por la derivada de la variable. Esto es, si yo tengo y igual a fx igual a 5x cuadrada, y yo sigo esta relación, me dice la derivada de la constante por la variable va a ser igual a la constante por la derivada de la variable. Yo tengo aquí el 5x cuadrada, puedo quitar el 5, sacarlo de este lado y solamente derivar la x cuadrada. ¿Cuánto me va a dar? Pues me va a dar 2x, ahorita lo vamos a ver, por 5. Entonces al final va a ser 10x. Eso es una derivada. La derivada de una variable elevada a cualquier potencia va a desarrollarse de la siguiente manera. Si yo tengo y igual a f de x igual a x a la n, la derivada de y con respecto a x, la derivada de la variable dependiente con respecto a la variable independiente, eso es lo que significa esto, va a ser igual a la derivada de la función, que va a ser n por x a la n menos 1. Esto es, la potencia pasa como coeficiente, se multiplica por esta misma función, pero quitándole un 1 a esa potencia de la variable. Haciendo un ejemplo, podemos tener aquí y igual a f de x igual a x cúbica. ¿Cuál va a ser la derivada de x cúbica? Va a ser igual a 3, o sea, este 3 se pasa para acá, 3 por x a la 3 menos 1, porque aquí le estoy quitando este componente, entonces tengo que restárselo a la potencia. 3 por x de 3 a 3 menos 1, a la 3 menos 1. Y esto va a ser igual a 3 a la x cuadrada. Entonces la derivada de x cúbica es igual a 3x cuadrada. Así de sencillo. Así se hace la derivada de un monomio. Ahora vamos a analizar el siguiente ejemplo. La derivada de una suma algebraica de monomios es igual a la derivada de cada uno de los monomios respetando el signo. Eso nos debe de quedar clarísimo. Esto es, la derivada, decíamos, de una función de varios monomios, como esta, va a ser igual a la suma de la derivada de los monomios. Vamos a analizarlo aquí con estas ecuaciones. Yo tengo y igual a f de x igual a u más b a su b más w. Entonces la derivada
de y con respecto a x, a la derivada de la variable dependiente con respecto a la variable independiente, va a ser igual a la derivada de u más v más w, de estas tres, que simplemente se denota como la derivada de u con respecto a x, más la derivada de v con respecto a x, más la derivada de w con respecto a la derivada de x. Bueno, si tenemos una función ejemplo, y igual a f de x igual a x cúbica más x cuadrada más x, ojo con esto, ¿cómo vamos a hacer esa derivada? Pues tal cual me dice aquí, este es u, este es v y esta es w. Ok, entonces lo voy a poner así, derivada de x cúbica con respecto a x, derivada de x cuadrada con respecto a x y derivada de x con respecto a x. Es la suma entonces de las funciones, como está marcándolo aquí. Esto se resuelve de la siguiente manera. Ya habíamos visto en la diapositiva anterior que la derivada de x cúbica era igual a 3x cuadrada. La derivada de 2x entonces este 2 pasa como coeficiente, multiplica la x a la 2 menos 1, pero a la 2 menos 1 es 1, por eso queda 2x. Y ya habíamos dicho que la derivada de cualquier variable con respecto a sí misma, o sea, x con respecto a x, pues es igual a 1. Esta es entonces la derivada de u más v más w. Ahora, teniendo este ejemplo, me dice que la derivada de un polinomio es la suma respetando su signo de cada uno de los monomios que forman el polinomio. Esto es, si yo tengo y igual a f de x igual a u más v más v, esto y igual a f de x igual a 3x cuadrada más 2x, esto es, u es igual a 3x cuadrada y v es igual a 2x. Muy bien, entonces vamos a utilizar la ecuacioncita tan simple que es de, bueno, la derivada de y, o sea, de la función y con respecto a la derivada de x va a ser igual a d, a la derivada de u más v sobre x, sobre la derivada de x. Como está sumando estos monomios, los puedo dividir. Entonces puedo poner la derivada de u con respecto a x más la derivada de v con respecto a x. Haciendo el ejercicio aquí, me queda derivada de 3x cuadrada con respecto a x más la derivada de 2x con respecto a x. La derivada de 3x cuadrada, como esto es una constante, simplemente se queda. Este 2 pasa multiplicando. Pues 2 por 3 es 6. X a la 2 menos 1. Pero la 2 menos 1 es 1. Por eso se pone la x directa. La derivada de 2x con respecto a x. Pues es lo mismo. Aquí tenemos x a la 1. Este 1 pasa para acá. Entonces me dice 1 por 2 es 2. El 2. Y luego x a la 1 menos 1. X a la 0. Y ya sabemos que x, cualquier número a la 0 es 1. Entonces 2 por 1 es 2. Por eso nos queda 6x más 2. Por último, otra forma de escribir una derivada es de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x es igual a derivada de u más v con respecto a x y es igual a la derivada de x de u más la derivada con respecto a x de v. Esto también se escribe como u', que es exactamente lo mismo que está aquí, derivada de u con respecto a x, y la otra que es v', exactamente lo que está acá, derivada de v con respecto a la derivada de x.
Entonces se puede escribir como U' derivada de U más P' derivada de V. V' pues derivada de V. Haciendo el ejemplo, me dice que la derivada con respecto a x de 3x cuadrada más la derivada de 2x con respecto a x va a ser igual a U' más V. Y ya sabemos que U', o sea, esta derivada es igual a 6x y esta otra es igual a 2. ¿Por qué? Porque se pierde la x en la derivación. Entonces, la derivada de 3x cuadrada es igual a U' y es igual a 6x. Y la derivada de 2x con respecto a x es igual a V' y es igual a 2. Esta forma que vemos aquí, esta forma de escritura de las derivadas se utiliza para facilitar las fórmulas de equivalencia para el cálculo de las derivadas y la utilizaremos en los siguientes videos para el análisis de las fórmulas para la derivación de funciones especiales. Hasta aquí este video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.